Continuamos entonces con los comentarios que traemos al proceso divisorio. Bienvenidos a la firma Jairo García Abogados. Estamos para ayudarle y asesorarle en cualquiera de sus procesos jurídicos. Decíamos en la anterior presentación que la Corte Constitucional abrió el camino, la posibilidad para poder plantear dentro del proceso divisorio la excepción perentoria de prescripción adquisitiva. No lo dice el legislador, pero la Corte, al declarar la norma exequible, lo hizo de manera condicionada. Y la condición es, pues, en el entendido de que es procedente dicha excepción prescriptiva del mismo. Entonces decíamos que no dijo la Corte que la única excepción posible de alegar sea esta de la prescripción, pero también advertíamos no abrió la compuerta a otras excepciones de mérito, y entonces pues ahí viene la inquietud si podría alegarse, si se puede invocar una excepción diferente, y decíamos como por ejemplo una nulidad del contrato o una simulación de ese contrato donde reposa esa comunidad. Entonces pues antes de llegar a intentar alguna solución posible a esos interrogantes que planteamos, quiero que miremos algunas consideraciones jurídicas que hizo la Corte Constitucional en ese fallo referido. Al explicar la razón legislativa para cerrar los medios exceptivos, afirmó, comillas, por lo tanto la restricción del objeto, el debate a través de la limitación de las defensas del demandado, tiene la virtualidad de reducir el objeto del litigio y evitar que la discusión se amplíe sobre asuntos que prima facie no están directamente relacionados con el objeto de la acción. Cierro comillas. Más adelante, en otro pasaje de sus múltiples consideraciones jurídicas, afirmó la corporación, abro comillas, la disposición acusada restringe el medio de defensa sustancial que puede formular el demandado para enervar la pretensión divisoria al pacto de indivisión. Esa limitación, aun cuando pretende una mayor celeridad en el proceso que corresponde a un fin legítimo, no es conducente para reducir la congestión judicial, pues promueve la presentación de procesos alternos por parte del demandado para exponer los hechos relacionados con la posesión del bien y la adquisición de dominio por uso capión. Aunada a la falta de conducencia, la medida afecta de manera desproporcionada la garantía del debido proceso, pues que impide que el demandado plantee una excepción relevante para la protección de sus intereses y derechos, desconoce el nivel mínimo de goce y disposición de la propiedad privada y los principios asociados a la protección constitucional de la prescripción. Cierro comillas. Más adelante dijo la corporación, advertida la posibilidad fáctica y jurídica de que opere la prescripción adquisitiva en favor de uno de los comuneros con exclusión de los otros, resulta claro que se trata de una situación con incidencia sustancial para el litigio. Las formas procesales que eliminan la posibilidad de defensas relevantes para los presupuestos de la acción ejercida desconocen el artículo 29 superior y los principios de justicia, igualdad y protección de los derechos de los asociados
que irradian en el ordenamiento constitucional. Hasta ahí las comillas. Pues bien, con esas consideraciones expuestas por ese órgano constitucional, nos parece que son procedentes la demanda de reconvención y otras defensas exceptivas, a condición, como lo dijo la corporación, que resulten relevantes para los presupuestos de la acción ejercida. En efecto, en cuanto a la demanda de reconvención, por averiguado se tiene que es procedente en los procesos declarativos. Es lo que establece el artículo 371 del Código General del Proceso. Y como ya lo hemos señalado en diversas oportunidades, este proceso divisorio está enmarcado dentro de los procesos declarativos, especiales pero declarativos. No existe prohibición expresa para este trámite, como sí sucede, por ejemplo, con el verbal de restitución de inmueble arrendado, que en su artículo 384, inciso sexto, o eventualmente con el verbal sumario, por cuanto sí está prescrita la acumulación según el artículo 392, inciso tercero, podría entenderse que por secuencia aplica la restricción prevista en el artículo 371 del mismo estatuto. Entonces bien, si la Corte autorizó la proposición de la excepción de prescripción, lo hizo con el conocimiento de causa que dicha excepción modifica el programa procesal previsto para el trámite divisorio, ya que el excepcionante tendrá que atender algunas disposiciones del artículo 375 del Código General del Proceso conforme lo ordena su parágrafo primero. Siendo ello así, como en efecto lo es, pues ninguna problemática ofrecería el admitir demandas de reconvención de prescripción adquisitiva y si se le brinda mayores y mejores posibilidades para acudir a la jurisdicción al poseedor cuando por sabido se tiene que las cargas procesales que impone el artículo 375 mencionado al prescribiente son bastante angustiosas de cumplir. Es decir, entonces, que no vemos nosotros pues, ninguna clase de impedimento para que, si se puede plantear una excepción de prescripción adquisitiva de dominio, igualmente se pueda incrustar dentro de este programa procesal la demanda de reconvención con el mismo propósito. Y como lo acabamos de decir, es que sencillamente resulta mucho más sencillo, mucho más cómodo para ese poseedor prescribiente una demanda de reconvención que atender esas infatigables cargas que corresponde hacer en unos términos perentorios de acuerdo con ese parágrafo del artículo 375. En cuanto al Código de Procedimiento Civil, debemos recordar que la doctrina opinaba lo siguiente, abro comillas, aunque expresamente las reglas que gobiernan el proceso de división material o de venta de la cosa común no restringe el derecho a reconvenir, no parece viable su proposición porque si el demandado estima que lo procedente es la venta y no la división, o al contrario, le basta oponerse, tal vez para, en cierto sentido, obligar al demandante que formule el derecho de compra, podría pensarse en incoar reconvención. Eso está en el texto consultado del profesor Eduardo García Sarmiento, Práctica Civil y Comercial. Pues nos parece que en vigencia del Código General del Proceso la posibilidad de la oposición fue proscrita, así como la proposición de excepciones de otra naturaleza que autorizaba expresamente el artículo 470 del Código de Procedimiento Civil, razón suficiente para afirmar que si el demandado considera que el bien no admite división o no le interesa la división sino la venta, con el Código General del Proceso no le queda otro camino que reconvenir.
dejamos ahí y continuaremos en la próxima presentación sobre ya el trámite del proceso divisorio, concretamente cuando es la edición material y seguidamente cuando se trata de venta. Muchas gracias. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerde que si necesita un asesoramiento personalizado, puede contactarnos a través de nuestro sitio web o escribirnos al correo jairogarciaabogados@gmail.com.